Entonces, buenos días. ¿Qué tal, profe? ¿Usted comparte la pantalla o la comparto yo? Eh, ya, no, no están viendo, ¿no? Ya, yo lo comparto. Listo, ahí está ya. Ya, profe, no sé qué pasó. Creo que uno de nuestros compañeros tuvo una inconveniencia técnica porque teníamos toda la información de productos obtenidos del alto horno. Por eso es que tenemos todo un lado de la pantalla en blanco y no pudimos editar y por eso se quedó en la notita. Pero bueno, expongo lo que podemos, pues, profe. Eh, bueno, nosotros nos tocó los altos hornos. ¿Y qué es y para qué sirve? El alto horno es un elemento básico y fundamental en siderurgia y se emplea para transformar el mineral de hierro en arrabio o hierro de primera fusión que constituye la principal materia prima para la fabricación del hierro. Los altos hornos tienen varias características. Algunas que tenemos acá son un alto horno típico está formado por una cápsula cilíndrica de acero de unos 30 metros de alto, forrada con un material no metálico y resistente al calor. Un alto horno puede alcanzar temperaturas entre 900 y 1600 grados Celsius. Eh, por la parte inferior del horno hay unas válvulas por las que se fuerza el ingreso del aire y eso hace que se encienda el coque, y por la parte superior del horno hay unos respiradores que sirven para liberar los gases producidos en la fabricación del hierro. ¿Cómo se obtiene el hierro? El hierro se obtenía en el alto horno mediante la conversión de los minerales en hierro líquido a través de su reducción con coque. Se separa con piedra caliza y los componentes indeseables como fósforo, azufre y manganeso. Entonces, en el alto horno suceden reacciones químicas por las cuales tenemos una materia prima y el resultado final termina siendo un lingote de acero. Y bueno, los productos obtenidos del alto horno son los humos y los gases residuales, los que mencioné que son expulsados por la válvula de la parte superior. También se genera escoria y bueno, está el producto, ¿no? Que el hierro colado o el arrabio. Gracias. Listo. Entonces vamos con el siguiente grupo, grupo 3 o 4, grupo 4. Grupo 4. Profesor, buenos días. Sí. Ya, bueno, profesor, voy a exponer, yo voy a por ser representante del grupo 4. Y nosotros nos ha tocado hablar acerca del funcionamiento de los hornos. Y, y pues, básicamente nos hemos sentado también en un poco de su historia, donde dice que la primera construcción para obtener el hierro fue el horno bajo, en su forma más primitiva llamada bajo hogar. Era un agujero en el suelo a unos 30 centímetros de diámetro, lleno de carbón vegetal y mineral. El fuego se avivaba generalmente mediante un muelle de cuero. A las 10 horas el horno era demolido y se obtenía las mezclas heterogéneas incandescentes con más o menos hierro reducido y escoria, que era la separación, ¿no? Básicamente del mineral, del tamaño del puño. Aunque la temperatura alcanza entre los 700 y 905 grados Celsius, es suficiente para la reducción de mineral del hierro, pero que está lejos de su punto de fusión, que es de 1535 grados Celsius. Las características del horno típico están formadas por una cápsula cilíndrica de acero de unos 30 metros de alto, forrada con un material no metálico y resistente al calor, como asbesto o ladrillos refractarios.
el funcionamiento del alto horno. Un alto horno es un horno especial recubierto de material refractario capaz de soportar altas temperaturas, en el que tiene lugar la fusión de los materiales de hierro y la transformación química de estos en el llamado fundición de primera fusión o en la terminología siderúrgica. Eh, en el alto horno se introduce las materias primas sólidas por la parte superior, que es donde está el tragante, y, y los productos más densos se extraen por la parte inferior, que es mayormente explicada, que son las piqueras, y que se obtiene en el alto horno. El rabio es un producto intermedio del proceso de fundición de las menas de hierro tratadas como si fuera un combustible como si fuera un combustible, y las piedras calizas, vegetal y la cita. ¿Qué tipo de horno es el alto horno? Los altos hornos modernos funcionan en combinación con hornos básicos de oxígeno y convertidores al oxígeno, y a veces con hornos de crisol abierto, más antiguos como parte de una única planta siderúrgica. Ujú. Gracias. Listo, muy bien, gracias. Listo, muy bien, gracias. Vamos al grupo 5. Buen ¿Sí? día, profesor, ¿se me escucha? Ya. Esta oportunidad nos toca a mí, mi grupo, es representar la extracción del mineral de hierro. Primeramente, el hierro podemos decir que es un metal y como tal no se encuentra en estado puro en la naturaleza, sino que está formado de numerosos minerales, perdón. Además, el hierro que se utiliza en la industria suele proceder fundamentalmente de las minas. Todos los pasos que se siguen tienen como objetivo separar la parte mineral que tiene el hierro de la tierra, rocas u otras impurezas. En el proceso de extracción está la trituración y la molienda. La trituración tiene por objetivo reducir el tamaño de los minerales en máquinas llamadas quebradoras y en la mayoría de los casos del tipo giratorio. La clasificación es la separación del material obtenido en los procesos anteriores por tamaños similares. En este caso se emplea una malla para que puedan separar los distintos tamaños. La concentración es la operación de separar el mineral objetivo de otros elementos. Los procedimientos más utilizados para este fin son la flotación y la separación magnética. La flotación se encarga de separar las partículas de materiales diferentes, haciendo que el mineral objetivo, en este caso el hierro, flote sobre una solución acuosa en forma de burbujas y los demás elementos se precipiten hacia el fondo de la celda de flotación. Y la separación magnética es que el material con propiedades magnéticas como hierro se puede separar de la escoria aplicando un campo magnético. Las partículas magnéticas que entran a este campo son atraídas a las líneas de fuerzas y migran a la región de mayor densidad de flujo. Esta es la base de separación magnética. También está el proceso de peletización. La peletización es un proceso que consiste en la aglomeración del mineral finamente molido o concentrado por la adición de aditivos, aglomerantes y una determinada cantidad de agua para darle forma de partículas esféricas, las cuales son endurecidas por cocción en hornos rotatorios. Además se encuentra un proceso que es el briquetado. Para este proceso se suministra esponja de hierro granular obtenida de la reducción de mineral en hornos rotatorios y se hace pasar por una prensa de rodillos para moldearlo en forma de briquetas, que serán posteriormente utilizadas para carga metálica en hornos eléctricos para la fabricación de acero. En la parte de arriba podemos ver dos esquemas. En el primer esquema se ve que hay diferentes máquinas. En el primero es una perforación en la cual se mete la dinamita para que se explote y la pala pueda recogerlo y sea transportado por el camión, ¿no? A las fábricas, en este caso serían los hornos industriales que están en la parte derecha arriba. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Ujú. Listo, gracias. Profesor, ¿qué profesor? Quisiera agregar Sí, algo más. adelante. Ya, también para que el mineral sea utilizado para la obtención del hierro metálico, se deben cumplir dos condiciones muy importantes. Uno de ellos es que debería ser un mineral muy abundante y el otro sería presentar una alta concentración de hierro.
Y ahí para el proceso consiste en la extracción de las minas de los distintos minerales que consiste el hierro. En ellas el mineral que llamamos mena se encuentra formado por partes de de las rocas. Además de la mena contiene componentes llamados gangas. Ambos partes deben ser separados y para esto se cumplen dos métodos que son importantes. La, la, la mantación, que consiste en que se hace por pasar por un campo que pasa por un campo manido. Aquellos productos que contengan hierro se separan de las otras rocas. Y el otro sería la separación por densidad. Una vez trituradas las rocas se sumerge en agua al tener la mena en distinta densidad que la ganga. Esta se separa del mineral de hierro. Ujú. Paucar quería añadir algo más. Profesor, al final, profesor, se nos ha olvidado poner dos nombres, profesor. No sé si al final nos podría dar 2 minutos para colocar los dos nombres que nos faltan Ya, listo, en listo. los integrantes. Gracias, Profesor, profesor. Sí, dígame. profesor. Ya, en el tema del hierro, profesor, También quisiera añadir una cosa muy importante. A ver, había una participación de uno de sus compañeros, ¿no? ya, ¿Quién es? ¿Quién es, perdón? Entonces vamos a escuchar a Carvajal, profesor. Carvajal. Profesor, Vamos a también quisiera escuchar añadir en esa. primero vamos a escuchar a Carvajal y después va a intervenir. Listo. Ya, adelante Carvajal. Ya pueden añadir el nombre también. Ya, profesor, como dice mis compañeros, el hierro no se encuentra en su totalidad en el sector minero. Si bien sabemos, en el sector minero Ujú. tenemos dos maneras de exploración, lo que es a boca abierta y a boca cerrada. Hay muchos procesos para poder sacar este mineral que viene a ser el hierro. Uno, para poder hacer un proceso, es por tema de voladuras, y en la cual necesitamos varias maquinarias, ¿no? Pero antes de eso, hay un estudio. Hay un estudio para saber de cuánto mineral y a cuánto tiempo podemos explotar y qué minerales hay ahí. Lo que viene a ser, sacamos el tema de los mineral, del hierro, con muchos minerales más, adicionándole las rocas y cosas que no benefician, ¿no?, a la producción. Viene a ser lo que viene a ser en el chancado. En el tema de chancado, varios volquetes o maquinarias grandes sacan en grandes cantidades diversos, diversos minerales. De ahí viene a pasar a lo que viene a ser la molienda, al tema de flotación. En el tema de flotación hay, hay líquidos en los cuales el mineral se centra lo que viene a ser la parte de arriba y lo que no sirve a la parte de abajo. Después viene a ser el transporte al minoreducto, después al filtrado y último ya llega a ser Ya, muy bien. al tema del embarque. Eso es todo, profesor. Listo, la señorita Paucar quería intervenir. ¿Quería intervenir la señorita Paucar o no, no? Ya, muy bien. Entonces pasamos a la sección 6. Ya, a ver. Ah, ya, listo. Muy bien. Bueno, ya, profesor, mi compañero dejó bien claro que El grupo quería 6. explicar. Profesor, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Voy a poner sobre el horno eléctrico del grupo 6. Un horno de arco eléctrico es un horno que se calienta por medio de un arco eléctrico.
Los tamaños de un horno de arco eléctrico van desde la tonelada de capacidad utilizada en fundiciones hasta las 400 toneladas de capacidad utilizada en la industria metalúrgica. Además, existen hornos de laboratorio y usados por dentistas que tienen una capacidad de apenas 12 gramos. La temperatura en el interior de un horno de un arco eléctrico puede alcanzar a los 3800 grados Celsius. Le paso a mi compañero. Ok, profesor. Ahora yo voy a hablar sobre las partes principales de un horno eléctrico. Pero antes, el horno de arco eléctrico, lo que es para fundir lo que es el acero, para trabajar con el acero, consiste en un recipiente refractario que es alargado. Con decir material refractario me refiero a aquellos materiales que pueden soportar grandes temperaturas sin llegar a lo que es ablandarse, ¿no? Pueden resistir incluso temperaturas que van más de 1600 grados centígrados y no llegan a poder ablandarse, ¿no? Ya bueno, este recipiente viene a ser refrigerado por agua que pasa por través ahí por tamaños grandes, para tamaños grandes. Está cubierto también por una bóveda que también viene a ser de material refractario y que a la cual uno o más electrodos de grafito están alojados dentro del horno. Bueno, las partes principales de un horno eléctrico es el blasón, que viene a ser, que viene, consiste con paredes refractarias y también con la cimentación. Una parte también llamada el hogar, que consiste en el lecho refractario que bordea la cimentación. Y finalmente la bóveda o cubierta, que es de aspecto esférico y que cubre el horno con un material refractario y que viene a ser refrigerado con agua para que no se eleve mucho la temperatura. A continuación mi compañero va a decir algo más sobre ese tema. Buenos días, profesor. ¿Se me escucha? Sí. Ya. La materia prima de la acería está compuesta por un 35% de chatarra y un 65% de hierro, de esponja. Ambas son utilizadas como cargas metálicas de hornos eléctricos, donde se realiza el proceso de función. Los hornos eléctricos son recipientes de chapa de acero revestidos interiormente de material refractario, ácido o básico de acuerdo al tipo de acero que se quiera obtener. La calidad de acero que está determinada por la escoria. Si la escoria es muy líquida, se debe agregar más carbón. El carbón se une químicamente con el metal, haciéndolo más duro y fuerte. Existen hornos de arcos eléctricos que pueden contener hasta 270 toneladas de material fundido. Utilizando este tipo de hornos, se pueden alcanzar temperaturas de hasta 3600 centígrados. El horno posee electrodos verticalmente que se hacen descender hasta unos pocos centímetros de la superficie y producen un arco eléctrico y que saltan sobre los electrodos y la carga. En este tipo de esta carga eléctrica, la potencia de hierro esponja funde y permite la separación de la escoria y la ganga. El material que salga del horno eléctrico se usará en la vida cotidiana, como por ejemplo para hacer un carro. Es decir, el horno Muy bien, eléctrico muy convierte bien. la basura en oro. Profesor, por cierto, Ahorita ya tienen acceso ya para escribir, muchachos. Ya les dije ya. Más bien voy a el cerrar. trabajo es que se me olvidó poner. Y una vez escriban. Ahorita pueden escribir. ¿Eh? Profesor, solo A ver, voy a verificar profesor, me nuevamente aparece ya. como modo lectura. Editor está. Actualiza. Entonces, se habló sobre la historia del hierro, ¿no? Y acá cuentan con unas preguntas, ¿ya? Para que les sirva para responder y poder entender mejor el video, ¿ya? El arrabio es un resultado de la combinación de coque, caliza y hierro, ¿no? La suma de estos materiales
va a terminar con el arrabio, ¿no? Y el arrabio es lo que se utiliza para las, para finalmente utilizar fabricar aceros, ¿no? Listo, acá hay más preguntas sobre el altorno, ¿ya? Acá hay una imagen del altorno, ¿no? Con el tragante, vientre, para que ustedes ubiquen, ¿no? Ya, se ayudan del video para eso. Ya, se ayudan del video. Estas preguntas, una vez más les aclaro, son para que puedan entender mejor el video, ¿no? Entonces tienen el video y después tienen diferentes preguntas. ¿Ya? Esto les puede ayudar. Después funcionamiento del altorno igual. Y del arco de horno eléctrico. Listo, quería llegar acá, ¿no? El acero, mira, el acero tiene diversos tratamientos y resultados, ¿no? Según la cantidad de manganeso, cobre o silicio, ¿no? Bien, eh, cuando hablo de un acero al carbono, este acero al carbono tiene mayor al 1,65% de manganeso, mayor al 0,6% de cobre y mayor al 0,6% de silicio, ¿no? Entonces ahí estoy hablando del acero al carbono, ¿no? Pero si es menor al 8% de los aleados en general, entonces es un acero de baja aleación, ¿no? Cuando el acero es de alta aleación, significa que eh, el porcentaje aleado es mayor al 8%, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de qué? De aceros inoxidables y refractarios. Dentro del acero inoxidable, cuyo cromo es menor al 10%, y las temperaturas la temperatura de fusión es menor a 300 grados centígrados, encontramos los austeníticos, los martensíticos y los ferríticos, ¿no? Estos tres elementos ya tienen propiedades muy particulares y son utilizadas en nuestro medio de forma constante, ¿no? Por ejemplo, los austeníticos. Estos materiales son muy resistentes a eh, a la oxidación, ¿no? Muy resistentes a la oxidación, ¿no? ¿Qué cosa lo hace tan resistentes, ¿no? ¿Qué lo hace tan resistente a la corrosión en sí? Su cantidad de níquel y su cromo, ¿no? La cantidad de níquel y cromo. La presencia de níquel en estos aceros permite estabilizar la fase austenítica, ¿no? Entonces, permite que se mantenga en esa fase. ¿Ya? A ver, ojo, ¿cuándo se utiliza o en qué aplicaciones se utiliza? Acá, ¿qué cosa ven? Ven una cocina, ¿no? Una cocina constantemente va a trabajar con temperaturas, ¿no? Entonces, esta variación de temperatura sumado al líquido que le puede caer va a generar mucha corrosión, ¿no? Pero gracias a que el material austenítico muy, tiene buena resistencia, evita que la oxidación lo ataque, ¿no? Entonces, son utilizados en este tipo eh, de productos, ¿no? Al igual que en una herramienta para una herramienta para alimentos, ¿no? Lo que vemos en el medio, ¿no? O lo que vemos en la derecha, ¿no? Que son grandes containers, ¿no? ¿Containers de qué? De leche, ¿no? Entonces acá se almacenan leche, ¿no? Y como es un producto que se va a consumir, ¿no? De consumo humano, entonces tienes que evitar que se contamine, ¿no? Ya, entonces este material va a asegurarte de que el líquido no genere corrosión internamente, ¿no? Listo. Entonces después tenemos los martensíticos, ¿no?
son aplicados para hacer cuchillas, instrumentos quirúrgicos, industria automotriz, como los pistones de bombas, ejes de bomba centrífuga, pernos para cadena. Entonces, tiene múltiples utilizaciones, ¿no? Las aplicaciones son múltiples. Pero si se dan cuenta, ya no es tan, eh, la calidad no es tan elevada como los austeníticos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos materiales son resistentes todavía a la corrosión, ¿no? Cuando están demasiado expuestos, sí son corroídos, ¿no? No pese a la resistencia, no pese a la resistencia. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más resistente? Más resistentes son los austeníticos, ¿no? Entonces la aplicación de los martillos básicamente son en herramientas. Si bien es cierto, son material que vas a dejar descubiertos, de alguna forma tienen resistencia, ¿no? Y ahora si lo dejes en la intemperie, bajo la lluvia, sí va a tener oxidación, ¿no? Pero llevándolos a casos extremos, ¿no? Pero si lo tienes bajo una maleta y guardado, entonces no, se va a mantener en buen estado, ¿no? Entonces, tenemos una de las aplicaciones ahí, ¿no? Y los ferríticos, ¿no? Eh, Tienen un tratamiento por endurecimiento en frío, ¿no? Tienen mayor resistencia que la corrosión, que los martincíticos, ¿no? Entonces son más resistentes que ellos, ¿ya? Utilizados en protectores, ¿no? O silenciadores, ¿no? O en las bancas, ¿no? En las bancas de las calles, ¿no? Entonces tiene resistencia, y justamente por ello, bueno, y su tratamiento es en frío, ¿no? El hecho de que el tratamiento sea en frío le da esta particularidad, ¿no? Listo, y quería llegar acá, ¿no? A las normas, ¿no? Existen diferentes normas para la clasificación de un material, ¿no? De un material ferroso en este caso. Ya dentro de las diferentes normas con las que nosotros más vamos a encontrarnos es con la americana, ¿no? Porque básicamente nuestro medio cuando nos van a clasificar un material siempre se utiliza la norma SAE, ¿ya? Es la norma americana, ¿ya? Motivo por el cual este, vamos a hacer ejercicios de la aplicación de esta norma, ¿ya? Muy bien, estimado. Esta sesión era describir la historia del hierro, determinar las características de los elementos de hierro y describir los procesos de hierro del alto horno y horno eléctrico, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos desarrollado en las clases. Todo esto eh, se va afianzar, apoyados en los videos que se le facilitan, ¿no? Entonces, y más la pregunta que tienen para responder, con eso va a quedar totalmente claro, ¿no? Listo, ahora nos toca revisar el tema de materiales ferrosos. Listo, norma SAE, ¿no? Para aceros. Listo, el objetivo de este tema es identificar las normas técnicas para el acero, clasificar el acero e identificar al material, al material a partir de la nomenclatura, ¿no? Entonces, es nuestro objetivo, ¿no? Empezamos con este cuadro, ¿no? De clasificación de los aceros, ¿no? Según la norma SAE, ¿no? Entonces, miren, la norma divide en dos grupos, mira, uno que es lo del lado izquierdo en función al carbono, ¿no? Y otro que es en función a los aliantes,
Ah, ya, ok, mira. Entonces, si hablamos del carbono, puede ser, o lo va a agrupar, o lo va a tener en tres grupos, ¿no? Bajo de carbono, mediano de carbono y alto de carbono. ¿Cuándo se considera que es bajo en carbono? Cuando son menores a cuánto, a 25%. ¿Cuándo se considera que es mediano en carbono? Cuando el carbono está entre 25 y 55%. Y considera alto carbono cuando es mayor a 0,55, ¿no? 0,55 es, ¿no? Ya, listo. Entonces, es importante tener en cuenta esto de acá, ¿no? Ya, y ahora, si hablamos de los aleantes, ok, si hablamos de los aleantes, ahora sería designado como carbono simple, baja aleación o alta aleación, ¿no? Listo. Carbono simple con estas condiciones, ¿no? Entonces, lo que te indica es de que el manganeso como máximo sería 1,65%, ¿no? Después, baja aleación es cuando la suma de los aliantes es menor al 5%, pero si esa suma es mayor al 5%, entonces estaría hablando de alta aleación. ¿Ya? Listo, entonces hay que leer bien este cuadrito y para entender mejor lo que me quiere decir la norma SAE. ¿Ya? Muy bien. Bueno, la norma SAE es el significado. En el cuadro superior vemos el significado, ¿no? Sociedad de Ingenieros Automotrices, ¿no? Es una sigla en inglés. La norma SAE suministra un medio uniforme de designación de acero. Entonces, uniformemente vas a clasificar a los aceros, ¿no? Entonces, existe de parte del cliente una necesidad de adquirir un producto, ¿no? Y ese producto el cliente lo puede solicitar mediante esta norma, ¿no? Y bueno, y los proveedores, respetando la norma, te pueden entregar el producto que requieres, ¿no? Y básicamente todo funcionaría bajo bajo esta estructura. Mira, el ZYXX, ¿ya? ZYXX. ¿Qué cosa es ZYXX? Z indica el tipo de acero. Y indica para el caso del acero de aleación, ¿no? Entonces, ¿qué te indica el porcentaje de la aleación? Y el X te indica el porcentaje de carbono. Ya, entonces, el X porcentaje de carbono, el Y porcentaje de aleación y el Z indica el producto, ¿no? O el tipo de acero. ¿Ya? Listo, estimado. Entonces, nos vamos a regir de acuerdo a esta nomenclatura, ¿no? A esta estructura. Ya, muchachos, ¿alguna pregunta acá? A ver, ¿alguna pregunta, estimados? Ya, ¿no? Listo, miren, lo que acaba de mencionar su compañero, mira, tipo de aliante de acero, ¿ya? El X que cosa es el porcentaje de quién, de aliante, y el XX que cosa es el porcentaje de carbono, ¿no? Es justo lo que dijo su compañero. ¿Ya? Listo, entonces vamos a regirnos de esta tabla y por ejemplo, mira, ¿qué pasa cuando tengo un 10 y después dos números más? ¿De qué material estoy hablando? A ver, ¿Eso podría repetir, por favor? ya, listo, vamos a agarrar un voluntario. Camarena, ya, Camarena. Aló, Camarena. Profesor, Ya, listo, Camarena. Camarena, una pregunta, mira. Si tú tienes una nomenclatura 10 y después dos números más, ¿de qué material estás hablando? De aceros al carbono. Correcto, es un acero al carbono. De frente,
Ya, a ver, ahora Aliaga, a ver, Aliaga, gracias, ¿no? Aliaga, Aliaga, Profe, ¿me escuchan? ya, listo, Aliaga. Aliaga, mira, ahora, si es que tú ves, si es que a ti te muestran una nomenclatura 51 y dos números más, ¿qué te indica? ¿Cromo? Correcto. ¿Qué más? ¿Solo eso? 51. Ah, 51. Cromo al 0,8. Ah, los decimales. ¿Ya? Pero es cromo, ¿ya? Al 0,8. Ya, ok, listo. A ver, Capuñay. Ya, Capuñay. Capuñay. Listo, ahí está. Listo, Capuñay. Ahora, si te muestran un 33 y dos números más y sabes que es de la nomenclatura SAE, ¿qué puedes decir? Ok, Nickel. Tiene níquel al 3,5 y ¿qué más? Cromo al 1.5. 1,5, ¿no? Ya, listo. Entonces, mira, tienen esos materiales. Ya tienen níquel a 3,5 y cromo al 1,5. Ya, ok, listo. Entonces, Gracias. hay que utilizar esa tablita, que es lo mismo que esto, no solamente que está presentado de diferente forma, ¿no? Acá tengo aceros al carbono y acá aceros aleados. Ya cuando son al carbono, bueno, te va a presentar de esta forma, ¿no? Pero si te refieres al grupo de los aliados, ya, entonces son este otro grupo. ¿Correcto? Listo, entonces, mira, entonces hay que tomar pantallazo acá y pantallazo acá, ¿no? Pero esta información igual lo tienen esta información lo tienen en su Canvas. Ya. Ahora, mira, cuando la terminación es en L, ¿qué significa? Es bajo carbono, ¿no? Que el carbono es menor al 0,03%. Pero si la terminación es en N, ¿qué significa? De que tiene nitrógeno agregado, ¿no? Lo que le da mayor resistencia. Si la terminación es en B, ¿qué significa? Que su agregado evita un descamado, ¿no? O sea, le da más contundencia. Ya. Si al final le añades Q, ¿no? ¿Qué significa? Que se le agregó cobre. Entonces, hay que tener en cuenta estas indicaciones. ¿Ya? Y ahora, pues, ahora, a ver, un voluntario, un voluntario, un voluntario. Muy bien, Flores Sánchez, adelante, Flores Sánchez. Flores Sánchez, Flores Sánchez. Dígame, profe. Ya, listo, Flores. Ya, mira, tenemos esta tablita, ¿cierto? Ya, esta tablita dice que es SAE. Ya, el 10, ¿qué significa el 10? ¿Te acuerdas? El 10. Ah, vamos a ver, 10. 10 a 0 de carbono. Correcto, Ceros de carbono. acero de carbono, correcto. ¿El cero qué significa? Eh, ¿Te acuerdas? No sé. No. Aliantes, porcentaje de aliantes. ah, ¿Tiene aleación? ¿Qué cosa? ¿Tiene aleación? No. Sí. ¿Por qué? No, profesor, no tiene. Porque vale cero.
entonces es acero, ¿no? Es acero, más sin aleación. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Te acuerdas? ¿Qué más? Dígame. ¿Qué más? Dime. ¿Qué significa eso? 20. ¿Te acuerdas? 20. Pero no sé si me estás escuchando. Se escucha entrecortado. Ya. Pero, ¿el 20 qué significa? El 20, Porcentaje de... aliados. No, aliados es el 0, ya me has dicho. No sé. ¿El 20 qué es? Porcentaje de... Capuñá ya lo Carbono. dijo ya. Carbono. Carbono. ¿Ya? Esto es porcentaje de carbono. Y el 0, porcentaje de aliados. Y el uno es el material, pues, ¿no? ¿Está bien? Listo. ¿Preguntas? ¿Tienes preguntas? Yo no me escucho ya. Disculpe, no entiendo bien eso. Si sigue la nomenclatura SAE, ok, según la tabla, ¿te acuerdas qué cosa era el 1-0 o no? Muy Jorge, no lo escuché bien, se escucha El entrecortado. 10, ¿te acuerdas qué cosa representaba? El 10. El 10 era el tipo de acero, bro. Ok, es tipo de acero, ¿no? El segundo dígito, ¿qué cosa representaba? Ese era la I, ese el porcentaje de aleación, creo. Correcto, porcentaje de aleación, ¿no? Y finalmente, el 20, ¿qué representaba? Eso sí lo dijo la compañera anterior, ese era el porcentaje de carbono. Porcentaje de carbono. Ya, listo. Eso significa, muchachos. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, entonces es un acero de bajo carbono sin alear. ¿Por qué? Porque aleación tiene 0, ¿no? ¿Y el porcentaje de carbono de cuánto es? De 20. ¿Correcto? ¿Está bien? Ahora sí, acá, ¿qué me dicen? Instituto Americano, profe, de hierro carbono. Ujú. ¿Qué más? Y acero fabricado en horno de hogar abierto básico. Claro, ¿sé qué cosa es? C, C, lo que C significa es alto horno. Alto horno. ¿Ya? Ok. El 10 Acero de bajo carbono, ok, que no tiene aleación. no tiene aleación, ¿no? Y el 20, Carbono, por ciento de carbono. porcentaje de carbono, ¿no? Ya, muy bien. ¿Ves? Ya, ya está, ya. Ya está. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué dicen? Mismo Instituto Americano Ya. de hierro carbono. ¿Saben qué significa Ahí eso? es fabricado en horno eléctrico. ¿Podría mostrar la pantalla anterior? Correcto. La pantalla anterior. ¿Listo? ¿Y está? Ya. Listo. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, el E significa horno eléctrico, ¿no? Ya. Después, el 25, ¿qué cosa era? Níquel.
Níquel. Ay, 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 vamos a la tabla. 25. ¿Qué te dice? Níquel, ¿no? ¿A cuánto? Níquel, pe, níquel. ¿A cuánto? 5.0. Ya, ok. Entonces mira, 5.0, profesor. entonces dice que es níquel, ¿a cuánto? 5%. ¿Y 12 qué cosa es? Porcentaje de carbono. 12% de carbono. ¿Cuánto porcentaje de carbono tiene? 12. 12. Ay, ay, ay. Ya, por fin vieron la luz, por fin. Ahora acá, muchachos. Ya, pues, ahora, pues. A ver, ¿qué me dicen? 52. Acero de cromo, profe. Acero del cromo. Ok. Cromo, ¿no? Sí. Ok. El 2, Cromo, profe. ¿el 2 qué cosa es? Cromo. Por ciento de cromo. O porcentaje de cromo. Porcentaje, ¿no? Porcentaje, ¿no? ¿Y qué más? Profe, siempre al final va a ser carbono. ¿Cómo? Mayormente. Pues, siempre los números finales va a ser carbono. Sí. O varía. No, siempre va a ser. Bueno, en la general, ahorita estamos viendo la general, ¿ya? Ya. ¿Qué más? Porcentaje medio carbono. ¿Cuánto? ¿Cuánto porcentaje? Medio de carbono. ¿Medio? ¿Cero? Sí, 0. Un porcentaje medio de carbono. Porcentaje de carbono 100. es 100. 100%. El 100% de carbono. Sí, 100. Mm. ¿Ya? Porcentaje de carbono es 100, ¿ya? Listo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas o no? No, profesor. Ya, listo. Ahora, casos especiales. O sea, ¿qué significa? Son casos que no cumplen con la norma. ¿Ya? Hay casos especiales contaditos a contaditos, ¿ya? Y acá, bueno, lo estamos mencionando. Listo. Miren, el 9, ¿qué cosa es? Es un acero bajo esfuerzos, ¿ya? Bajo esfuerzos, ¿ya? El 9 es un acero bajo esfuerzos, ¿ya? El X indica el límite elástico del acero, ¿no? Entonces, ¿qué tan elástico puede ser ese, ese acero que está hecho bajo esfuerzo? ¿Ya? Eso te indica. Entonces, cuando empieza con 9, ya sé que está hablando de un acero que fue procesado bajo esfuerzo, ¿ya? Y los números consecutivos indican el límite elástico, ¿ya? Ahora tenemos este otro, ¿ya? ¿Qué cosa es? Vamos a interpretarlo de esta forma. 43, ¿qué cosa es? Cromo, níquel y modileno, ¿no? Acero al cromo, níquel y modileno, ¿no? La parte central se refiere a boro y vanadio, ¿no? Y la parte final ya es, pues se refiere al carbono, ¿no? Básicamente, se ha aumentado lo de las siglas del centro nomás, ¿ya? Se indica de que ese componente, además de tener cromo, níquel, modileno y su porcentaje de carbono, además de eso tiene vanadio y boro, ¿ya? Y otro caso especial más. Acero que satisface requisitos de endurecimiento, ¿no? Cuando quieres un material duro, ¿no? 41, ¿no? Que es acero al cromo y modileno. El 1, ¿qué cosa es? El porcentaje de aleación, ¿no? ¿De quién? En este caso del cromo. El 45, ¿qué cosa es? El porcentaje de carbono
H es lo que satisface de endurecimiento, ¿ya? De endurecimiento. Es la, la capacidad endurecida del material. Ya, entonces básicamente son esos casos especiales los que hay que tener en cuenta. Ya, acá está, mira, acá está la tablita del donde veo el 41, ¿no? 41 adelante y ya. Y ya sé lo que me quiere decir ese 41. Listo, estimados. Entonces, hay que repasar bien la interpretación de estos y tener en cuenta los casos especiales, ¿ya? No sé, ¿tenemos preguntas adicionales, estimados? Material ferroso. Esa es la Sociedad de Ingenieros Automotrices. De acuerdo, ahora el primer ejemplo, tenemos el acero al carbono resulfurizado, que como está señalado aquí, es el primer número. El segundo número, por tener un valor de 1, nos da a entender que tiene una aleación simple. Y los siguientes dos símbolos nos dan a entender el porcentaje de carbono que tiene este material ferroso. Le doy paso a mi compañero para mostrar el siguiente ejemplo. Sí, muy buenas. Bueno, aquí hablamos de ahí del SAE 92 y obviamente es el silicio 2.0, ¿no? Como vemos tiene un número 2, o sea, es una aleación simple nada más. Y los siguientes X demostraría el porciento del carbono, ¿no? Que podría ser varios números. Le doy pase a mi compañero. Creo que mi compañero no puede hablar, tenía problemas con el micrófono, por eso, disculpe. Pero el último ejemplo es el cromo, 0.4, sin aleación, como vemos su valor es el 0, sin aleación. Y el siguiente mostraría el porcentaje de carbono. Esa sería la estructura que debemos seguir en la nomenclatura SAE para estos tipos de materiales ferrosos. Los participantes de mi grupo están mencionados ahí y todos aportaron de buena manera el trabajo. Gracias. Ya, ok. Listo, entonces vamos al grupo 2. Grupo 2. En el grupo 2 están Matos, Muchas, Bamba, Barrio, Obré, Domínguez, Díaz, Avellaneda. Vamos, muchachos. O, o no hay presentación. No, continuamos, ¿no? Ya, ok. Entonces, En mi micro estaba mal permitido hablar. ya, Perdón. a ver. Bueno, en el primer ejemplo pusimos el SAE 92, ¿sí? Y el 92 representa el silicio 2.0 y siempre representa el porcentaje de carbono. Entonces, en el segundo ejemplo pusimos SAE 8620 y 86, como vimos. Decía que es 0.55, tenía también cromo 0.5, molibdeno 0.20 y el 20 representa el 20% de carbono. En el SAI 23XX, el 23 pertenece a 0 al níquel y 3.5 del níquel y el XX pertenece al porcentaje de carbono. Pues, Muy bien, entonces vamos al grupo 3. Vamos al grupo 3.
¿Qué tal, profe? Yo voy a exponer para nuestro grupo. Eh, bueno, tenemos tres materiales ferrosos. El primero tenemos que tiene un es níquel 3.5 por el 23, por el 2 mejor dicho, y al final tenemos el porcentaje de carbono. Después tenemos el SAE 40XX, que tenemos molibdeno 0.2 y EO 0.25. eh, y al final tenemos de nuevo el porcentaje de carbono. Y el último es SAE 48XX, que tenemos que es níquel 3.5 y molibdeno 0.25. Y al final tenemos de nuevo que Ya, el listo, muy porcentaje bien. de carbono. Muy bien, vamos con el Gracias, grupo profe. 4. Profe, Bueno, ¿qué es el grupo? bueno, profesor, estoy en el grupo 4. Hoy vamos a mostrar los tres ejemplos de materiales ferrosos utilizando la nomenclatura SAE. Luego, en el primero tenemos cromo con el cromo. El número de aliantes es 0 y su porcentaje de carbono. También hemos hecho lo que es el acero níquel con cromo y el porcentaje. Ahí en el 1 tenemos el 0.61% de aliantes redondeado a 1 es su porcentaje de aliante. Luego también tenemos en el níquel el de 23 2X. El tipo de acero de níquel es el 23. El porcentaje de aliantes es el número 3, pero en realidad es el 3.5. Y también tenemos el porcentaje de carbono. Profesor, hay un problema, es que mi compañero Flores no pertenece a este grupo, sino al grupo 5, el que sigue. Es que, profe, se movieron las hojas, profesor. Él es del Sí, profe, grupo está que mueven todo 4 y y nos nosotros somos. confundimos. Sí. Ah, ya, a ver, lo voy a ordenar, ¿ya? Lo voy a ordenar ahorita. No hay un orden. Lo voy a ordenar. Le he Ah, puesto pues algo ya. que no es, profe, como no. Ya. A ver. Un ratito lo voy a ordenar, denme tiempo. Esto corresponde al 5, ¿no? Esto corresponde al 5. Por estar jugando, pues, ven. Ahora sí, en 3, sesión 4, sesión 5 y sesión 6. Ya, muy bien. Ahorita estamos con la sección 4, ¿no? Ya. ¿Esta es la sección 4? ¿Está bien, muchachos? Eso es lo que he puesto Ya, en mi listo. pantalla, A ver. profe, porque no Vamos, estaba sección mostrando la 4. pantalla correspondiente. Sí. No, en la 4, en la 4. La sesión 4, ¿no, profe? Por la 5 ya vas a pasar. Ya tenemos lo que es el tipo de acero que hemos tomado como el cromo, luego el níquel y el níquel con cromo. Utilizando la nomenclatura del SAE, ¿no? Luego ahí tenemos el cromo, el número de porcentaje de aliantes es el 0 y también tenemos sus ¿A cuál número te dos refieres? porcentajes Perdón. de carbono. Luego también lo que hemos hecho al del cromo recién estoy hablando. Señálalo con el Al puntor. primero de SAE 50 XX. Tienes ahí el pulsor.
Ahí, así tienes que estar explicando ya para que todo el mundo te siga. ¿Con esto? Ya, listo, muy Ah, ya, profe. Ya, luego pasamos lo que es Ujú. el tipo de acero de, del 31, que es acero níquel con cromo, y su porcentaje de aliante es el 0.65, pero lo ponemos el 1, que corresponde el 1, ¿no? Luego también Ya, ok. tenemos el Listo. doble X, que es Ahí hubiese el sido bueno, porcentaje de carbono. hubiese sido bueno que pongas un material, por ejemplo, SAE 31, ejemplo, Tenemos ¿no? lo que es SAE el 31, tipo de acero. 3127. Ah, ya, ya, ya. Listo, ¿qué más? ¿Algo más? Para el porcentaje, ¿no? Sí, eso nos faltó. Ujú. Sí. Luego también el níquel, el tipo de acero que corresponde al níquel. Ya, Luego el porcentaje aproximado es el 3 de su número de aliante. ya, listo. Luego Muy bien, también muy bien. tenemos el Está bien. porcentaje de carbono. Listo. Como usted dice, nos ¿Al- ha faltado ¿Alguien poner más un del grupo número, ¿no? 4? Es todo, ¿no? Ok. Eso es Gracias. todo. Ahora pasamos al grupo 5. Grupo 5. Buen día, profesor. En esta oportunidad vamos a explicar en total 4 ejercicios que ha realizado mi equipo. Comenzamos por el primero que está en esta parte, utilizar el láser. Más, en este caso, para allá el acero sería 3.5 níquel más 0.25 de molibdeno y que está 20% de carbono. En el segundo tenemos que es SAE 8810, que está compuesto de 0.45 níquel más 0,5 cromo más 0,5 molibdeno con 0,10% de carbono. Le doy paso a mi siguiente compañero. ¿Me está hablando? Ya, continúa, Espíritu. El profesor parece que tiene problemas de conexión. Seguiré exponiendo yo, profesor. Ya. En este caso sería SAE 8615. El SAE 8615 está compuesto de acero a níquel a 0.55, más el cromo a 0.5, más el molibdeno a 0.20, con, en este caso, 15% de carbono, ¿no? En este caso, un ejemplo sería como los tubos metálicos. Luego tenemos el SAE 1524, que es igual 1.2 menos 1.5% de si es que no mal me equivoco, es manganeso, más 24% de carbono. Gracias. Eso sería Grupo todo 6. y además se utiliza para la construcción de engranajes. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. ¿Tenemos presentación del grupo 6 o esto? No hay más. Ya, pero en el grupo son varios. Profe, a un compañero le toca exponer, pero creo que no está presentándose. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Sí, está sin audio. Ahí, ahí. ¿Se me escucha? Ok, el grupo 6, ¿no? Ya. Bueno, comienzo. El C4425 y molibdeno 0.53. El óxido de molibdeno o trióxido de molibdeno es un sólido verde utilizado para la refinación y elaboración de acero al molibdeno. Pásame, compañero. Buenos días, profesor. El acero del carbono. Los aceros al carbono se designan 10 con XXX. En los aceros aliados, los primeros dos dígitos representan los números importantes de aleación y sus rangos. En algunas ocasiones se cambian de posición las letras después de los dos primeros dígitos para indicar otras características.
Aquí el 10, que es el tipo, el 1, que es el tipo de acero, el 0, elemento de aleación, y las X, que son el contenido del carbono, o el porcentaje. Le paso a mi compañero. Buenos días, compañeros. Profesor. El acero inoxidable. Le siguen a la serie de aceros austeníticos, austenoférricos, al cromo, magnesio y níquel. Denota la serie de aceros austeníticos al cromo, molibdeno y níquel.